Hoy vamos a comenzar una serie. La serie tiene por nombre La Iglesia que Dios anhela. La iglesia que Dios anhela. Y déjeme decirle que Dios anhela una iglesia. Pero ¿qué tipo de iglesia anhela Dios? Está en la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Hoy les prometo que va a ser una especie de prédica clase. Algo así. Amén. Ok, vamos a comenzar. Y la prédica de hoy va a ser 3 prédicas. Ok, con esta serie. Y la de hoy la vamos a llamar Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Quién quiere pertenecer a una iglesia perfecta? Pues vamos a tener que morirnos, porque la iglesia perfecta está en el cielo. No hay iglesias perfectas, déjeme decirle, pero sí puede existir una iglesia ejemplar. Anótenlo allí, una iglesia ejemplar que dé ejemplo, testimonio de que verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios. Selva de Colombia, hace años, un pastor un domingo predicaba, la iglesia full como está esta, gloria a Dios, predicaba su sermón un domingo normal en la selva de Colombia, cuando se presentan un comando de las FARC, la guerrilla, hermano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, armados hasta el tope, y dicen: vamos a darle 5 minutos, para los que no son cristianos se van, porque vamos a fusilar a todos los cristianos de esta iglesia. ¿Qué creen ustedes que pasó? Se fue media iglesia, hermano. Quedó la mitad. El hombre vuelve a decir: voy a dar 5 minutos más, para que el que no es cristiano salga, porque a los cristianos los vamos a fusilar. Y llegaron unos: pastor, mire, yo soy padre de familia, usted sabe cómo es. Y se fueron. Quedó una cuarta parte. Cuando el hombre vuelve a decir otra vez: 1 minuto más para que se vayan, el pastor se levantó y le dijo: disculpe, señor, nos va a tener que matar a los que estamos aquí, porque no vamos a negar a Cristo. ¿Qué creen que pasó? El comandante dijo: así andaba buscando una iglesia para congregarme. Siga predicando, pastor. Y los demás se sientan, porque vamos a oír la palabra de Dios en una iglesia verdadera. ¡Wow! Tremendo testimonio. Esa es una iglesia que Dios anhela, que no lo niegue, ni dentro ni fuera de la iglesia. Me pregunto qué pasaría aquí si sucede eso. Bueno, cada quien con el Señor, amén. Eso pasó en Colombia, es una historia, ok. Pero ¿qué es la iglesia? Vamos a empezar por allí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un grupo de personas que nos reunimos a cantar. No son 4 paredes que nos encierra para estar aquí. No. La iglesia, tengo un concepto por aquí que me gusta mucho. Es una agrupación teocrática de los llamados de Dios. Una agrupación teocrática, o sea, donde el gobierno lo impone Dios. Es un cuerpo visible que se reúne para adorar a Dios. Esa es la base fundamental de la iglesia. Nos reunimos para adorar a Dios. Y por supuesto debe tener una estructura gubernamental que gobierne, valga la redundancia, a la iglesia, pero que esté sujeta a los mandamientos de Dios. ¿Por qué debe tener un gobierno la iglesia? Porque si usted no lo sabía, hasta el diablo tiene organizado su ejército. Tiene principados, tiene potestades. Y si él está organizado, pues la iglesia más todavía debe estar organizada. Existen 2 tipos de iglesia. Existen 2 tipos de iglesia. La iglesia local, que es esta. Cuando usted le pregunten ¿a cuál iglesia vas? Yo voy a la iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo. Esa es la iglesia local. Pero existe la iglesia universal, que es la que está alrededor del mundo, donde hay iglesia. Así que dígale a su hermano: épale, tienes hermanos en China. Dígale: tienes hermanos en Alemania, tienes hermanos en Italia, tienes hermanos en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá, en todas partes tenemos hermanos en Cristo, porque la iglesia de Dios está alrededor del planeta Tierra.
Pero la cabeza fundamental, la base, la piedra angular de toda iglesia debe ser ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahí no hay para dónde agarrar. La iglesia, el término iglesia en el griego es eklesia, que significa llamado, invitación. Eso significa. Pero el término iglesia comienza a darse en el Nuevo Testamento. Más sin embargo, la iglesia de Dios comenzó con un hombre llamado Abraham, que se le hizo un llamado. Este hombre fundó o comenzó a fundar con su familia lo que es la iglesia de hoy. Tuvo un llamado, después vino su hijo Isaac, después vino su nieto Jacob, y de ahí salieron las 12 tribus. Entonces de allí ya no comienza con un hombre, sino con una nación. De esas 12 tribus que conformaban Israel, queda una que es Judá. Pero gracias al sacrificio de Dios, de su Hijo amado en la cruz, ahora la iglesia se abrió para todo el planeta Tierra. Y por eso está usted en la iglesia y estoy yo en la iglesia. Pero una iglesia dinámica, ¿qué debe tener? Una iglesia sana, organizada, ¿qué debe tener? Y anótelo, primero debe tener un apóstol, debe tener una cobertura apostólica. Y voy a predicar abiertamente, ¿ok? Abiertamente. Voy a hacer referencia a la iglesia en general, no la iglesia de Buenas Nuevas nada más. Y si hay alguna coincidencia, es eso, una mera coincidencia, amén. Alguna semejanza con esta. Debe tener una cobertura apostólica, un apóstol. ¿Qué es el apóstol? El que tiene la unción, el mandamiento, el llamado de plantar iglesias. Ese es un apóstol. Pero también tiene muchas responsabilidades. Es un obrero apostólico. Es la persona encargada de mantener a tono todas las demás iglesias. Es el que colabora a resolver los problemas de dichas iglesias. Es el que mentorea a sus pastores y los orienta a mantener una iglesia sana. Mas sin embargo, el apóstol debe tener una cobertura por encima de él, porque nadie puede llevar a alguien donde no ha ido, ¿verdad? Entonces, todo apóstol también tiene una cobertura. Gracias a Dios, la iglesia lo tiene, amén. La iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo la tiene. Tiene un obrero apostólico. ¿Qué debe tener una iglesia dinámica? Debe tener un pastor, por supuesto, que es el ángel de la iglesia. Ese es el escogido por Dios. Él es el encargado de exhortar a la iglesia. ¿Qué es exhortar? Animarlos, empujarlos hacia adelante, ¿ok? También debe enseñar la palabra, pero también debe hacer lo que casi no nos gusta: corregir a la iglesia. Corregir. Venga acá, hermano, siéntese aquí, vamos a hablar. Tenemos que corregirlo, amén. Debe tener una cobertura apostólica. Todo pastor debe tener alguien por encima, porque últimamente hay unas iglesias que dicen: no, yo no necesito cobertura, yo soy el pastor de aquí y listo. Hay unas iglesias que he visto así. Eso es un pastor. Debe tener el pastor un mentor que lo guíe en la familia, en el trabajo y en todo lo que haga. También debe tener un corazón de padre. Debe amar al pueblo de Dios, un pastor. Debe dar la vida, como dice la palabra, ¿por quién? Por sus ovejas. Amar al pueblo de Dios, marido de una sola mujer, ya lo saben. De buen testimonio, no perfecto. Nadie es perfecto, puede equivocarse. Debe ser maestro, y no maestro de escuela secular, pero sí debe conocer la Biblia, ¿sí o no? Y ya le voy a explicar más adelante por qué un pastor debe ser maestro también. Que fomente el amor entre los hermanos. Que fomente el amor entre los hermanos. Ese pastor que llama a dos hermanos que están por allí medio bravos y fomenta el amor entre ellos y hace que esa relación se restablezca de nuevo. Amén. Eso es un pastor. Pero también el pastor debe tener, o la iglesia debe tener, un equipo de líderes, de siervos. Levanten la mano los siervos de esta casa, los que trabajamos aquí, levanten su mano. Los equipos, todos los equipos. Wow, yo creo que esto merece un aplauso para el Señor. Yo creo que ese es para ustedes también. Se lo merecen. Sí, Señor.
Yo creo que el 50% de la iglesia es siervo. Y eso es una gran ventaja. Amén. Debe tener un equipo de siervos, primero, que formen los ministerios de la iglesia para servir como maestros, evangelistas, pero con eficiencia. Amén. Y usted dirá, épale, y nombró todos los ministerios menos el de profeta. Hoy vamos a aprender algo si no lo sabía. ¿Qué es un profeta? Si usted quiere saber qué es un profeta, léase 1 Corintios 14. Ahí habla sobre el don de lenguas, que es muy hermoso, pero habla lo que es un profeta hoy en día. Un profeta es para exhortar al pueblo, para dirigir al pueblo y consolar al pueblo. En el Antiguo Testamento, y verifíquelo en 1 Samuel capítulo 9, ahí habla lo que era un profeta anteriormente. Se le llamaba vidente, no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. ¿Por qué vidente? Porque Dios le mostraba en visión lo que Dios quería que él dijera, lo que iba a suceder. Y no es en vano que la Biblia dice que van a venir muchos, ¿qué? Falsos profetas. Ahora, existe también el don de palabra de conocimiento, que no es conocimiento al futuro, sino al presente. Me explico. Cuando fuimos a dar unas conferencias y talleres y prédicas, mi esposa y yo, a Siquisiqui, yo después que prediqué, me sentí quebrantado. Me senté por allá y le preguntaba al Señor, Señor, lo que estoy haciendo te agrado con lo que hago. Y yo me quebranté bastante allí, porque escuché unas canciones que de verdad me quebranté. Yo decía, Señor, con lo que estoy haciendo te agrado. Y se me acercó un hermano de esa iglesia que estaba como a 20 metros y me dijo, tranquilo, tú agradas al Señor con lo que estás haciendo. Eso no es profecía, eso es palabra de conocimiento y es un don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Si un profeta dice, va a haber un terremoto, la Biblia lo dice. Que va a haber apostasía, ya vamos a ver lo que es apostasía. Eso está en la Biblia. La palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios, porque Dios sí jamás se va a equivocar. Entonces, una iglesia dinámica, conforme al corazón de Dios, debe practicar los 5 ministerios. Los 5 ministerios que están en Efesios 4:11. En otras palabras, la iglesia es una organización, pero también es una familia. No en vano nos decimos hermanos, ¿sí o no? Así que dígale que está a su lado, eres mi hermano. Claro, somos una familia, somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pero debe tener un orden jerárquico, como le dije, para ser bien organizada. Por eso una iglesia conforme al corazón de Dios debe proclamar el Evangelio, anótelo, proclamar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios. Debe tener comunión unos a otros, todos debemos tener comunión, servir al prójimo y por supuesto adorar al Señor. Eso es una iglesia, amén. Eso es una iglesia. Vamos a leer lo que dice en Efesios 4:11, le va a aparecer en pantalla. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. No todos tienen la capacidad de ser apóstoles. A otros la capacidad de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros las de ser pastores y maestros. Se dan cuenta que todo pastor tiene que ser maestro, ¿sí o no? Porque dice, a unos les dio esto, a otros les dio esto, pero cuando dice, y a otros les llamó a ser pastores y maestros, no dice pastor y a otros maestros, no, pastores y maestros. Porque si yo me pongo a predicar aquí lo que no sé, entonces ¿qué estoy predicando? Todo pastor debe estudiar la palabra, debe saber lo que está predicando. Pero vámonos entonces a la palabra de Dios. Vamos a citar la Biblia. Y voy a usar la traducción del lenguaje actual porque me gustó esta traducción para esta prédica.
Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2 y vamos a estar desglosándolo del 42 al 47. Y dice la palabra de Dios, le va a aparecer en pantalla. Vamos a leer Hechos 2:42 y 2:43. Y decidieron vivir como una gran familia, diga familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. El 43 dice: al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es la iglesia que Dios anhela? Punto número 1. La iglesia debe ser una familia. Debe ser una iglesia familiar. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que une a una familia? Alguien que me diga. El amor. Si no hay amor en una familia, esa familia se va a arruinar. Y si la iglesia es una familia que debe existir, entonces el amor entre el prójimo, hermano. No hay otra. Esa es la base fundamental de toda iglesia, el amor. Donde no hay amor, no hay nada. Aparte de eso, debe tener un corazón la iglesia enseñable. ¿Qué fue lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios? Que le pegó la piedra en toda la frente al gigante. No, eso no fue. Esa piedra iba dirigida por Dios. ¿Qué fue? ¿Que fue rey? Tampoco. Fue un hombre como usted y como yo, que se equivocó, pero pidió perdón y no lo volvió a hacer. Eso fue lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a veces nos equivocamos, ofendemos, hacemos algo que daña a una persona, nos arrepentimos, pero se lo hacemos a otra. Y eso no es arrepentimiento. Eso fue lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces una iglesia debe reconocer sus errores, pedir perdón y cambiar. Cada uno de nosotros debe hacer eso para nosotros poder formar una iglesia. Porque le pregunto, ¿usted quiere la iglesia que Dios quiere o la iglesia que usted está formando? Debería ser la que Dios quiere. Pero lo que pasa es que la iglesia la formamos nosotros. Dios nos dio lo necesario. ¿Qué nos dio Dios? Su Espíritu Santo. Amén. Para vivir por Él. La iglesia, señores, damas y caballeros, hermanos y hermanas, la hacemos nosotros. Amén. ¿Quién me dice amén? Amén. Ok. También una iglesia debe orar. Y orar por el hermano. Orar. Una iglesia debe interceder. Una iglesia debe estar unida y que se interese por su prójimo, por su hermano. A veces viene un hermano con un brazo enyesado. No es aquí, por supuesto. Un brazo enyesado y la gente, ay, ¿qué le pasó al hermano? Ay, ¿qué le pasaría? Y sale el hermano que es un poco, usted sabe, medio incrédulo. Eso fue que se estaba robando una gallina. Mínimo. Pero nadie se le acerca, le dice, hermano, ¿qué te pasó? Ven para orar por ti. Ven para que oremos. Hay hermanos que a veces duran 3 meses sin venir. Muchos días sin venir. Y no los llamamos. Yo trato de llamar a la mayoría que observo, está perdido el hermano, ¿qué pasó? No ha venido. Y si no, mi hermana y mi esposa está ahí. Amor, mira, llama a este hermano que tenemos tiempo que no lo vemos. Y he llamado a algunos porque nos preocupa qué le pudo haber pasado a ese hermano. ¿Sí me explico, iglesia? Eso es una iglesia que agrada a Dios. Que nos preocupemos por el prójimo, por el hermano. Una iglesia conforme al corazón de Dios debe conocer a su Padre, debe conocer a Dios. ¿Cuál fue la causa por cual el pueblo de Israel fue destruido? Según Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento de Dios. Así que cada iglesia, para la gloria del Señor, nosotros tenemos un instituto bíblico, amén, y tenemos una serie de talleres doctrinales
para conocer más a nuestro Padre Celestial. Debemos profundizar en el conocimiento de Dios. Es una iglesia que agrada a Dios. A Dios le gusta que usted lo conozca. Usted conoce a su Padre terrenal, ¿sí o no? Sabe qué come, sabe qué no le gusta. Así es nuestro Padre. Y no hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la Biblia. En una iglesia conforme al corazón de Dios debe haber milagros. Tenemos varias hermanas que se llaman milagros, pero no se trata de eso. Milagros, maravillas del Señor. Dígame usted, ¿cuántas personas no murieron en pandemia con el COVID? Muchas. Pero usted está ahí. Y ya eso es un milagro de Dios. Un milagro del Señor, que estamos vivos. Yo considero un milagro aquí en Venezuela que nosotros con $7 mensuales como sueldo mínimo comemos 3 veces al día. Eso es un milagro. Es un milagro de Dios. En la iglesia hay milagros. Hay sanidades. Hay sanidades en la iglesia. Si yo le cuento lo que me ha sanado el Señor, pues no terminamos hoy. Sí, el Señor sigue sanando. Es el mismo de ayer, de hoy, para los siglos de los siglos. Amén. Dígale que está a su lado, tienes un Padre sanador. Confía en Él. Así que el primer punto es: una iglesia familiar es la iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos al segundo punto. Dice la palabra, seguimos en Hechos 2:44 y 45. Dice: los seguidores de Jesús compartían unos a otros lo que tenían. El 45, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno les daba según lo que necesitaban. Vuelvo y repito, aquí no se le está pidiendo a usted que venda una casa, un carro, pero hay que reconocer que gente lo ha hecho. No podemos negar la realidad. Hay gente que ama y amó esta iglesia y dio para que usted esté sentado en esa silla. Aire acondicionado. Hay que reconocer eso, ¿oye? No hay que olvidar eso. Y si Dios le coloca en su corazón vender algo, hágalo, es del Señor. Pero esta gente lo hacía para repartir entre todos y que todo fuera una comunidad igualitaria. ¿Ok? Por supuesto, ya no son los mismos tiempos. Ya no son los mismos tiempos. No sé en qué punto de la historia se quebró lo que venía siendo la iglesia. Para mí que fue después de la persecución, que se dispersaron y perdieron esta costumbre de ser iguales cada uno, de todos pertenecer a la familia de Dios, de ser hermanos todos. Pero en una iglesia que comparta debe haber conexiones. ¿Se acuerdan de la serie Conexiones? Conexiones, ¿no? La vertical con Dios y la horizontal con los hermanos. Yo me pregunto, ¿cuándo será el día que me digan, pastor, vamos a hacer un compartir cifrifúa con matrimonio? Protocolo con adoración. Wow, eso sería espectacular. Yo me alegraría. Me alegro. Sí. Porque si somos un cuerpo, debemos conocernos. ¿Sí o no? Usted conoce su cuerpo. Porque es su cuerpo. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero hay hermanos que no nos conocemos aquí. No nos conocemos. Yo no sé en qué ministerio trabajará, yo no sé. Pero deberíamos fomentar eso. Una iglesia conforme al corazón de Dios, sus miembros deben conocerse. Pero ¿conocerse para qué? Para saber sus necesidades, hermano. Yo sé que muchos de ustedes acá tienen muchas necesidades. Y lo veo cuando me llegan pidiéndome trabajo en el colegio donde ahora estoy. Y wow, uno quisiera darle trabajo a todos, pero no puedo. Pero hay mucha necesidad. Pero si sabe lo que hay, oración. Oración por la iglesia, para que cada uno de nosotros prosperemos. Porque tenemos un padre que es millonario, el padre multimillonario,
en bendiciones a Jesús. Es nuestro Dios, que es su Padre, es mi Padre. ¿De quién es la plata y el oro? Y no se trata solamente de ayudar económicamente a un hermano, no, se trata de también apoyarlo, ayudarlo a abrir puertas, animarlo y por supuesto orar por él. Una iglesia que comparta debe ser así, una iglesia unida, que nos conozcamos, que sepamos la necesidad de cada hermano. Amén. Una iglesia bondadosa, una iglesia, la iglesia que Dios desea es una iglesia bondadosa. Y me da dolor, hermano, y se lo tengo que decir, cuando un hermano de la iglesia, sea de esta o de cualquier otra iglesia, anda haciendo rifas para hacerse una placa que cuesta $100. Si cada uno de nosotros pusiera $0.50, ese hermano se hace la placa. Pero tiene que estar haciendo rifas, que de paso no es de Dios hacer rifa. Y duele, hermano. Y debemos saber que cualquiera de nosotros puede pasar por esa situación. Cualquiera. No estamos exentos a eso, a tener que buscar dinero para hacernos una placa. Y da dolor, porque un hermano tiene que hacer mondongos, y no tengo nada en contra del mondongo, me fascina. Acepto invitaciones, por cierto. Pero ¿cómo va a estar un hermano haciendo mondongos para reunir $100? Si tenemos una iglesia donde hay casi 400, incluyendo los niños, por supuesto, los adolescentes. Saque los niños, saque los adolescentes, quedamos como 240, donde cada uno puede poner algo para que ese hermano se haga su placa. Entonces la iglesia ha cambiado mucho, demasiado. La iglesia no es la misma de ese tiempo. Vuelvo y le repito, claro, no son los mismos tiempos. Amén. Pero sí da dolor. Y todavía creo que en la iglesia debe haber desconfianza. No, yo no voy a dar porque esto, por lo aquello. No, usted le está dando al Señor, usted no le está dando a hombre. Si usted se centra en que le está dando un hombre, está mal. Está mal. Usted le está dando es a su papá, el que le da fuerzas para trabajar, el que le da salud para que usted se mantenga, el que le dio casa, techo, comida, abrigo. Eso es nuestro Padre Celestial. Una iglesia que comparta también debe congregarse, venir a las congregaciones, al llamado. Excelente la prédica del viernes. Dios bendiga al hermano Robert. Si usted no vino, se la perdió. Se la perdió. Y él hablaba de eso, de la bondad de la iglesia, que deberíamos ser más unidos. Y hablaba de levantar muros. Y yo me fui directamente a la pared que se está cayendo. Y no solamente la del depósito, mire esa ranura que se ve allí. Cuando se caiga esta pared, no vamos a decir, nadie me dijo. Pero yo no sé mucho de matemática, de verdad, me inclino más hacia lo que es la gramática, la lengua, eso. Pero no es fácil, no hay que ser un Pitágoras para, si necesitamos 400 bloques, 3 sacos de cemento, cada uno trae un bloque. Y la iglesia pone el cemento. Yo no lo veo tan difícil. ¿Cuánto cuesta un bloque? Albañil, por favor, un albañil. ¿Cuánto cuesta un bloque? ¿Hay un albañil aquí? 5 bolívares. 0,5 dólares. Póngale 13 bolívares. Eso cuesta un bloque. Yo los voy a retar a ustedes, porque a veces no tenemos el dinero. Pero si usted conoce a alguien que tiene bloque, pídale un bloque. ¿Para qué ese bloque? Bueno, ese es para construir o reparar la casa de Dios donde yo me congrego. Y tráigalo y se lo da al hermano Pedro. El hermano Pedro lo va acumulando allá, en el pasillo que está allá afuera. Listo.
Se dan cuenta que no tuve que ser un experto en matemática. Si somos 400 personas, 400 bloques y listo. La iglesia coloca lo demás y si usted quiere poner un saco de cemento, tráigalo. Dios lo va a bendecir más. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a quién. ¿Al dador pichirre? No, al dador alegre. Yo creo que el Señor se merece un buen aplauso. Así es. Amén. Seguimos. El primer punto, una iglesia conforme al corazón de Dios debe ser una iglesia familiar. El segundo, debe ser una iglesia que comparta. Tercer punto, una iglesia saludable. Y vamos a Hechos, seguimos con Hechos, capítulo 2, versículo 46. Además, todos los días, diga todos los días, iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Diga cariño y alegría. Tercer punto, una iglesia saludable. Una iglesia saludable no debe existir el rencor entre hermanos. No debes. Imagínese que Dios venga hoy a buscar a su iglesia y usted está bravo con el hermano. ¿Qué hace usted? Ay, yo lo perdono. No, tiene que perdonar aquí. Una iglesia saludable debe perdonar. Y yo siempre comparo lo que es el perdón con una persona que va por un campo y llega una serpiente venenosa y lo muerde y le inyecta el veneno. Esa persona tiene tres opciones: corre detrás de esa culebra, de esa serpiente para matarla, pero se mueren los dos. Se queda ahí llorando, ay, me mordió la culebra, y se murió igualito. O sale corriendo a un centro médico para que le coloquen el antídoto. Si la persona es ofendida y se venga y comienza a perseguir a esa persona para hacerle lo mismo, se van a morir los dos por falta de perdón. Si se queda ofendida muriéndose, igualito se va a morir, no va a salir de ahí, se va a deprimir. Pero si va y pide perdón y perdona a esa persona, ese es el antídoto para ese veneno. Si alguien te envenenó con alguna ofensa, te quedó mal, te hizo algo mal, perdona. Ese es el antídoto. La iglesia debe ser o estar llena de personas perdonadoras, porque Dios así lo quiere. Dios es rudo. Dios dice, Jesús dijo, el que no perdona, mi Padre no lo perdona. Y si no nos perdona, olvídese que usted tiene o yo tengo el pasaje para el cielo. Me lo revocan. Así de sencillo. Una iglesia saludable debe practicar, por supuesto, el amor. Le dije que les iba a explicar lo que es apostasía. Apostasía es la manifestación de las personas que no fueron cristianos y se van de la iglesia. Sí, abandonan la iglesia. Eso es apostasía. Y me llama la atención, cuando usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia habla una sola vez o dos veces de avivamiento. El avivamiento es para la iglesia. El mundo no se va a avivar porque no tiene fuego del Espíritu Santo. El avivamiento es para la iglesia. Una iglesia dormida debe estar avivada. Nosotros tenemos que avivarnos en el Espíritu Santo. Amén. Pero la apostasía sí lo nombra la Biblia varias veces. La Biblia no habla tanto de avivamiento, sino de apostasía. Y van a quedar iglesias solas, porque la Biblia lo dice. Pero cuando hay falta de amor en una iglesia, ese es el primer paso para que entre la apostasía a la iglesia. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque no demostramos amor, hermano. No nos preocupamos, no llamamos al nuevo visitante, no llamamos a ver qué le pareció la iglesia, no llamamos a ver. ¿Desde cuándo no traemos a una persona acá? Saque cuenta. ¿Desde cuándo? Tenemos tiempo que no traemos a alguien a la iglesia. Y cada alma que usted traiga es una alma que se le quita el diablo y es una corona que usted tiene en el cielo. Así lo dice la Biblia.
estamos un tanto light, aunque la iglesia, déjeme decirle, está subiendo, amén. En almas está subiendo el nivel. La métrica que llevamos siempre, todas las semanas, nos demuestra que la iglesia está creciendo. La iglesia Buenas Nuevas, acá al Tocuyo, está creciendo. ¿Ok? Tuvimos un bajón que llegamos como a menos de 300. Ahora estamos en 384 para la gloria del Señor. Amén. Sí. Y son números evangelísticos, no evangelásticos. Amén. Sí, son números reales, son números reales. Entonces debe fomentarse el amor. Amén. Una iglesia saludable es viva, se mantiene viva. Y por eso es que hay muchas iglesias que lamentablemente están agonizando, están enfermas. Y muchas iglesias a nivel mundial están cerrando sus puertas por falta de lo principal que debe haber en una iglesia, el amor hacia el prójimo. Decía el predicador del viernes, ya basta de críticas, todos pecamos, hermano. Vamos a sanar ese corazón. Ya no critiquemos tanto al que hizo aquello, al que no lo hizo, por favor, ya. Vamos a quitarnos la viga del ojo, ¿les parece? ¿Sí? Nos quitamos la viga del ojo y ya. Sí. Vamos a cambiar la crítica por elogios más bien. Porque no todo el mundo hace cosas malas, no todo el mundo hace cosas buenas, nada más. ¿Sí o no? Y todos tenemos defectos. ¿Quién me dice amén? Amén. Vamos con el último punto. Una iglesia de testimonio. Hechos 2:47. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Wow, esto sí me gusta. Pero qué difícil es que quieran a uno afuera. Si usted quiere que lo quieran afuera, dé testimonio afuera. Porque aquí todos somos ángeles, sí. Pero afuera nos portamos como ángeles caídos. Se nos olvida quiénes somos. Dice, y todos en la ciudad los querían. Wow, usted iba a una panadería en esa época y lo querían. Le fiaban. Usted iba a una carnicería, lo querían. Le fiaban porque confiaban y lo amaban a usted. Pero ahora, como sabemos, hay muchos cristianos que no demuestran eso. No lo demostramos, me meto yo también. Una iglesia de testimonio debe ser evangelística. Nuestra iglesia está creciendo, ya se los dije. La iglesia debe adorar en espíritu y en verdad. Una iglesia de testimonio, adorar en espíritu y en verdad. Adorar no solamente es cantar, adorar es entregarse al Señor Jesucristo por completo y obedecerlo. Obedecer sus mandamientos. Eso es adoración. Y una iglesia que sirva al prójimo. Una iglesia que sirva al prójimo. Debe llegar el día en que toda la iglesia levante la mano cuando yo diga, levanten la mano los siervos de aquí. Que nadie se quede por fuera. Porque en el servicio a Dios está la bendición que estamos esperando. Ahí está la bendición, en el servicio. Amén. Y en el testimonio que podamos dar. Yo no sé usted, pero yo quiero una iglesia como la que prediqué hoy. Yo quiero una iglesia como la que Dios anhela. Yo quiero una iglesia como la que está en la Biblia. Que sea el amor quien la sostenga. Que sea el amor la que abra puertas. Yo quiero una iglesia así, como la que Dios anhela. ¿Y usted qué iglesia quiere? ¿Qué iglesia quiere usted? Dígame, ¿qué iglesia quiere usted? Yo quiero esa. Claro, de un día para otro no la vamos a construir. Pero Dios se sentiría muy alegre si algún día lo lográramos hacer como Él dice.
Que se acaben las críticas, los comentarios. Sino que cambiemos cada uno de nosotros, que permitamos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Amén. Y ya no hagamos lo que a Él no le agrada. Amén. Porque la iglesia que quiere Cristo la hacemos nosotros aquí en la tierra. Amén. La hacemos aquí en la tierra. Y usted y yo somos los responsables de que esto se cumpla. Para irnos ya vamos a meditar y llevémonos este versículo en el corazón. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Hebreos 10, 24, 25. Amén. Póngase en pie, hermano.